¿Cómo estás, alumno y alumna triunfalino? Bienvenido a esta tercera experiencia de aprendizaje en el curso de educación religiosa en segundo de secundaria. Vamos a iniciar, como siempre, nuestra experiencia de aprendizaje poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que conoces mejor los corazones, nuestros corazones, danos la tranquilidad necesaria para poder seguir adelante a pesar de esta situación por la que pasamos en este momento. Que María Santísima, nuestra Madre, también nos cuide, nos proteja con su santo manto y nos libre de cualquier desgracia, a mí, a mis familiares, a mis seres queridos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a poder compartir aquí la pantalla para poder ir viendo justamente nuestro tema el día de hoy, relacionado justamente a la libertad que ya veíamos justo en una ocasión anterior, ¿verdad? Aquí vamos a complementar este tema de la libertad, justamente. ¿Cómo uso yo mi libertad? ¿Cómo uso mi libertad? Es el tema de hoy, ¿ya? Y dice ahí, reconocemos la necesidad de usar bien nuestra libertad como garantía segura de saber tomar buenas decisiones. Es un poco complemento del tema que ya veíamos la semana pasada, alumno y alumna triunfalino. Dice, reconocemos la necesidad de saber usar bien nuestra libertad. ¿Por qué usar bien nuestra libertad? Porque esa es garantía, obviamente absoluta, de poder tomar buenas decisiones, de saber tomar buenas decisiones. ¿Correcto? Bien. Ese es nuestro propósito para el día de hoy en este tercer tema de el curso de educación religiosa en segundo de secundaria. Y dice aquí viene una frase, vamos a ir leyendo. Luego puedes compartir, obviamente, qué mensaje te puede dejar esa frase. Puedes compartir estas ideas en casa, ahí con tus familiares, con tus papás, etcétera, ¿no? Eres libre de tomar tus decisiones, pero también eres prisionero de las consecuencias. ¿Qué significa? Yo soy libre de tomar decisiones, pero esas decisiones van a traer unas consecuencias y por tanto yo tengo que asumirlas. Eso significa ser prisionero de las consecuencias, asumir las consecuencias. Si yo tomo decisiones pertinentes, pues entonces las consecuencias serán pertinentes. Y por tanto, esas consecuencias que yo tengo que asumir, pues van a ser positivas. Por eso es importante tener en cuenta qué decisiones estás tomando. Es importante tomar en cuenta eso. ¿Correcto? Eso nos sirve como para introducirnos en el tema de cómo uso mi libertad. Y dice en una pregunta en donde podemos explorar qué conocimientos tiene respecto a esto, te planteo esta pregunta. ¿Qué es un acto libre? ¿Qué implica vivir en libertad? ¿Qué es un acto libre, alumno y alumna triunfalino? ¿Cómo entiendes tú esa expresión o ese concepto? ¿Qué es un acto libre? ¿Qué implica vivir en libertad? Son preguntas que nos planteamos inicialmente y también estas que vienen aquí a continuación justamente. Y dice,
una pregunta como para traerla a nuestra realidad, ¿no? ¿Crees que el ser humano usa adecuadamente su libertad? ¿Por qué? Explico. ¿Tú crees que el ser humano en la actualidad usa adecuadamente su libertad? ¿Crees que sí o no? ¿Por qué? Explica esto, compártelo, cuestiónate tú también sobre eso. Y luego, ¿qué acciones observas en adolescentes y jóvenes que denotan el mal uso de la libertad? ¿Qué acciones denotas tú, observas en los adolescentes y jóvenes que muestran el mal uso de la libertad? ¿De acuerdo? Vamos a dejar estas preguntas justamente para irlas respondiendo como preguntas también de análisis, justamente en ello. Avanzamos y encontramos la cita bíblica en la que Dios nos habla y es sobre en la cita de Primera de Pedro 2 del 15 al 16. Busca al alumno y alumna triunfalino en tu Biblia y ve de qué trata esta cita bíblica, qué mensaje te deja la palabra de Dios relacionada justamente a este tema que estamos trabajando ahora, ¿verdad? Miramos ya profundamente un poco el tema que nos atañe en esta experiencia de aprendizaje. Y dice, todo acto se hace para alcanzar un fin. Y dice ahí en el punto de referencia, ¿no? Que tenemos aquí nuestro punto de referencia, que es este texto. Siempre que actuamos, lo hacemos por un fin. Es decir, lo hacemos por algo, con una intención, ¿no? Así como veíamos al principio el propósito, ¿no? El propósito es eso, el fin justamente de este tema que estamos dilucidando ahora. Por eso dice, siempre que actuamos, lo hacemos por un fin. Para que una acción sea buena, no basta con que su objeto sea bueno. Se refiere además que el fin por el cual se actúa sea también bueno. Por eso, ¿qué es el objeto? El objeto es la acción misma. Por eso dice, para que esa acción sea buena, no basta con que su objeto sea bueno, o sea, con que su finalidad con la que se ha hecho la acción sea buena, sino que también es importante, ¿no? Que el fin sea bueno. ¿De acuerdo? Entonces, esa acción para que sea buena, tiene que también su fin ser bueno. ¿De acuerdo? Por eso dice aquí, el fin puede influir de diversas maneras en la moralidad de los actos. Y vamos a ir viendo. El fin bueno puede hacer que la acción buena sea mejor. Y esto va relacionado justamente a cómo uso mi libertad. ¿De acuerdo? Y vamos a ir explicando. El fin bueno puede hacer que la acción buena sea mejor. Por ejemplo, rezar es una acción buena. Aumenta de valor si se hace, por ejemplo, para conseguir, ¿no?, la conversión de los pecadores. Con lo cual el fin es bueno. La acción es buena, el fin es bueno. Vamos a poner otro ejemplo. Yo doy limosna a un pobre. La acción es buena, ¿correcto? Lo hago con la intención de ayudarlo. O sea, mi fin es ayudar a ese pobre. Eso es coherente, eso es lógico, ¿correcto? Estoy poniendo el ejemplo de que vamos a ir, el mismo ejemplo, explicando justamente estas diferentes maneras en que se presenta la moralidad de los actos humanos. Entonces, en el primer punto dice, el fin bueno puede hacer que la acción buena sea mejor. ¿Correcto? Mi finalidad me va a llevar a qué cosa? Me va a llevar a que mi propia acción sea buena todavía, sea mejor todavía. Si ya es buena, que sea mejor.
Siguiente punto. El fin malo hace mala una acción que podía ser buena. Por ejemplo, doy limosna. Es un objeto bueno, es una acción buena. Pero para que me vea la gente y para que hablen bien de mí. Entonces, si lo hago con ese objetivo, entonces ya he malogrado mi acción buena, porque mi fin es malo. He malogrado mi acción. Porque he dado limosna para que me vea la gente, para que la gente me diga pues, que soy un filántropo, una persona generosa, una persona solidaria. Lo hago para eso, para la fotografía, ¿no? No lo hago con el sentido de ayudar. Entonces, he malogrado mi acción con mi fin incorrecto. Luego dice, el fin malo aumenta la malicia de una acción mala. Ejemplo, emborracharse ya es una acción mala u objeto malo, como dice ahí en el texto, ¿no? Pero lo hago para luego robar, o para luego de repente pegarle a mi esposa, ¿no? A mis hijos o cualquier cosa, ¿no? Entonces lo hago para eso. Pues obviamente el objeto, la acción está mal. Y lo hago con una intención mala, pues ahí viene. El fin malo aumenta la malicia de la acción mala. Mi acción que he hecho de emborracharme se ve aumentada moralmente cuando la hago con la intención o con el fin, pues en este caso que se está leyendo aquí, pues el fin de robar. Y luego decir, claro, bueno, no es que estaba borracho, etcétera, ¿no? Si te das cuenta, se está entendiendo. Y cuarta manera de entender la moralidad, el fin bueno nunca convierte en buena una acción mala. ¿Correcto? ¿Ya? No se debe robar a una persona rica para dárselo a un pobre. ¿Correcto? El fin, o sea, el objetivo es bueno. Y aquí viene la frase, ¿no? El fin no justifica los medios. ¿Qué significa? Primera pregunta de análisis. ¿Qué significa el fin no justifica los medios? Que yo no puedo utilizar cualquier medio para alcanzar un fin, aunque sea bueno. Yo no puedo usar o puedo tener cualquier acción, o puedo actuar de cualquier manera con tal de conseguir un fin para ayudar a una persona, por ejemplo. No puedo. El fin no justifica los medios. Bueno, es que yo quiero triunfar en la vida, pero para triunfar en la vida, pues no importa, me aplasto a todos los demás que están a mi lado. No. Pero mi fin es bueno, o sea, yo quiero triunfar. Sí, pero los medios que estás utilizando no son los más pertinentes. Eso significa, el fin no justifica los medios. Y ahí viene, justamente, ¿no? No basta tener una buena intención para actuar rectamente, sino que es necesario que lo que se hace sea bueno moralmente. Solo así nuestras acciones son moralmente rectas, agradan a Dios y obviamente esas acciones merecen ser premiadas. ¿Correcto? Eso hay que tenerlo en cuenta. Nuestro fin y nuestro actuar tiene que ser bueno. Hago algo con una intención buena. Entonces ahí estaré actuando en coherencia, estaré actuando pertinentemente, estaré actuando utilizando mi libertad de una forma pertinente. ¿Cómo usas tu libertad? Pues uso haciendo el bien, eligiendo el bien. Y dice aquí en ese segundo punto, se puede escoger el mal, aunque con la libertad se puede escoger el mal, o sea, imagínate, claro, soy libre y me voy y oriento hacia lo malo. Pues la libertad no es para eso.
De igual modo que un cuchillo, lo ponen aquí en el texto, en la cocina, que sirve para cortar carne, pescado, el pollo, etcétera, la verdura o lo que sea, pues el hecho de que alguien use eso mal y se corte un dedo, no quiere decir que el cuchillo sea malo, sino que sea utilizado mal. Y aquí viene también algo. Tanto que estamos miscuidos ahora en el mundo virtual, ¿no? En las redes sociales, ¿no? A veces nos planteamos, ¿será bueno el Internet? ¿Será bueno las redes sociales? Segunda pregunta de análisis. ¿Es bueno el Internet? ¿Es bueno? ¿Son buenas las redes sociales? Pues sí, son buenas. Pero hay que utilizarlas de una forma pertinente. Todo eso se debe usar de una manera adecuada. El Internet, las redes sociales, se deben usar de una forma pertinente. No hay que darle mal uso. Es bueno el Internet, son buenas las redes sociales, pero que te permita comunicarte, que te permita conectarte con todo el mundo si es necesario, que te permita poder encontrar información diversa, obviamente sabiendo discernir si es una información pertinente o no. Es bueno eso, es bueno tener eso, pero hay que darle un uso adecuado. Hay que darle un uso pertinente. Si no le sabemos dar un uso pertinente, ahí está el problema. ¿De acuerdo? Por eso es importante. Y ahí termina la explicación justamente de esa pregunta. Y viene un tercer punto. ¿Cuándo un acto es libre? Y dice, un acto es libre cuando se hace con conocimiento y con voluntariedad. Es decir, cuando actúa mi voluntad. Por ello, se pueden sacar algunas conclusiones interesantes, dice nuestro texto. No son actos libres aquellos en los que falta el conocimiento. No son actos libres aquellos en los que falta el conocimiento. Por ejemplo, los actos reflejos. Pestañear si una partícula de arena ingresa a nuestros ojos. De repente damos un grito cuando alguien nos pisa, ¿no? Entonces, eso no es un acto libre. ¿Ya? No es un acto, eso se llama los actos reflejos, automáticos, ¿no? Que cae una partícula de arena de repente en el ojo y como que pestañamos, ¿no? Entonces, eso no es un acto libre, porque obviamente no hay ahí, pues, ¿no? Hay totalmente una situación involuntaria, es una reacción de nuestro cuerpo involuntaria. Y los que se hacen sin tener conciencia, por ejemplo, si se está dormido, estoy dormido, ¿no? O a veces de repente estoy, ¿no? Dormido y hay personas que de repente cogen su almohada y de repente golpean o de repente están soñando algo y, ¿no? Eso es algo involuntario. O de repente una persona que no tiene todavía el uso de razón. Obviamente, hay que ir orientando esas actitudes, aunque todavía no razone, pero hay que irles orientando. Tampoco son actos libres aquellos en los que falta la voluntariedad. Por ejemplo, los actos que se realizan bajo violencia o una amenaza muy grave. De repente alguien, ¿no? Llega y te amenaza y te apunta, ¿no? Con un revólver o con un cuchillo y te obliga a que hagas algo. Tú estás siendo coaccionado. Por tanto, esos no son actos libres. Porque ha habido una coacción. Cuando hay una coacción, no se pueden considerar como actos libres. Eso hay que tenerlo en cuenta, de acuerdo al uno del una triunfalino, ¿verdad?
Hay que tener y considerar esto. Y viene aquí algo que ya lo planteamos en algún momento. Dios respeta nuestra libertad. Dios respeta nuestra libertad, claro. Claro que la respeta. Él quiere que nosotros escojamos. Él nos quiere libres. No quiere esclavos, sino hijos que cumplan con su voluntad. Que cumplan con su voluntad. Eso es lo que quiere. Así el hombre, ayudado por la gracia, va alcanzando ¿qué cosa? Su perfección humana. Y por ende va a alcanzar su salvación eterna. Solo las acciones libres son meritorias. Las acciones que yo hago de una forma libre son meritorias. Yo decido esto y lo hago bien y asumo mis propias responsabilidades. Esas acciones libres son meritorias. ¿Qué significa eso? Que esas acciones llevan un mérito implícito. Yo he actuado en libertad. Dios respeta mi libertad. Dios no coacciona mi libertad. ¿Y cuál es el mal uso de la libertad? El mal uso de la libertad es el pecado. Las obras que podemos realizar, ¿no? Pueden ser buenas o pueden ser malas. Pero el mal uso de mi libertad es el pecado. El pecado es consecuencia de que yo estoy usando mal mi libertad porque estoy eligiendo hacer el mal en vez de hacer el bien. ¿Y qué es el pecado? Un poco para también dilucidar esto de cómo estoy usando mi libertad. Pues el pecado es otra, ¿no? No es otra cosa que es un acto. Es toda palabra, acto, deseo voluntario contrario a la ley de Dios. Es una ofensa a Dios porque el hombre desobedece a Dios. Y aunque no se pretenda ofender a Dios directamente, pues quien comete el pecado siempre prefiere a una criatura, que puede ser cualquier cosa, objeto, placer, etcétera, y rechaza a Dios, que Él es el bien supremo, que Él quiere que hagamos el bien. Yo decido libremente. Dios me da unos lineamientos y unos parámetros para poder ser feliz. ¿Cuáles son los mandamientos que los veíamos en el primer trimestre? ¿Te acuerdas, alumno y alumna triunfalín, verdad? Esos son los parámetros que tenemos. Dios respeta eso. Te ha dado esos parámetros para que tú sigas el camino libremente. No coacciona tu libertad. Si no cumples eso que te ha pedido, entonces estás haciendo mal uso de la libertad y por tanto estás cayendo ¿en qué cosa? En el pecado. ¿Entiendes, alumno y alumna triunfalina? Y viene aquí. Esto que estamos aprendiendo, que hemos aprendido aquí, ¿cómo lo puedes aplicar en tu vida personal? ¿Cómo puedes aplicar esta experiencia de aprendizaje en tu vida? Saber tomar buenas decisiones, sin coacciones, pensando en que vas a salir dañado si es que haces alguna cosa impertinente o incorrecta. Piensa en tu dignidad como ser humano. Y entonces tú mismo te darás cuenta la importancia de vivir una libertad pertinentemente, de usar la libertad pertinentemente. Eso hay que tenerlo en cuenta, alumno y alumna triunfalino. ¿Cómo aplicas esto en tu vida personal? ¿No? Y esta frase que viene aquí, que puede ser como una lección para tu vida, ¿no? La libertad viene de la mano con la responsabilidad. Por esta razón, casi todos le temen y prefieren evitarlo. Nos gusta hacer las cosas, pero sin asumir las responsabilidades, ¿verdad? Y después, no, ¿por qué no has hecho las tareas? Es que, ya que no he tenido internet. Es que no, he tenido problemas, ¿no? No asume la responsabilidad.
Puede darse situaciones diversas, es cierto. A veces falta de internet, la señal no llega, etcétera, por diversas situaciones. Pero hemos visto, ¿no? Hemos visto incluso la necesidad de poder superarnos a pesar de las dificultades y de la adversidad, y eso es la resiliencia, ¿no? El superarse. Pero tenemos que también mirar que debemos asumir responsablemente nuestra vida. Y la libertad y la responsabilidad van de la mano. Por eso muchas personas como que no quieren asumir las responsabilidades. Y miramos acá estas preguntas que estaban aquí, ¿te acuerdas, alumno y alumna triunfalino? ¿Crees que el ser humano usa adecuadamente su libertad? ¿Tú qué opinas? ¿Usa adecuadamente su libertad? Pues muchas veces no la sabe usar. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente quiere actuar según él quiere, según le place. No según lo que debe hacer, sino según lo que él quiere. Y eso no es usar bien la libertad. No usa bien la libertad haciendo lo que quiere. Usa bien la libertad haciendo lo que debe hacer. Y la segunda pregunta, ¿qué acciones observas en los adolescentes y jóvenes que denotan el mal uso de la libertad? ¿Qué acciones observas en los adolescentes y jóvenes que denotan el mal uso de la libertad? Por ejemplo, ahorita esas famosas, estoy poniendo ejemplos, las famosas fiestas COVID que aparecen por ahí en fiestas clandestinas. ¿Qué otras acciones? Caer en tema de drogas, de alcohol, ¿no? Mal uso de la libertad. No, más bien al contrario, alguna gente dirá, no, si de ahí yo actúo libremente, yo hago lo que quiero. No, está equivocado. No es hacer lo que quieres, es hacer lo que debes hacer. ¿Correcto? Entonces, ahí viene el cuestionamiento, ¿no? Esas son acciones que denotan el mal uso de tu libertad. No hacer las tareas, no enviar las tareas, dedicarte al juego, a los vicios, a esos juegos que envician desde niños. Ese es mal uso de la libertad. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estás haciendo algo incorrecto, algo impertinente, algo que no es. ¿Qué otras acciones? Las desobediencias que a veces tienen, sobre todo a los padres, a los superiores, ¿no? ¿Qué otras acciones? Caer en circunstancias, por ejemplo, de pandillaje, de delincuencia. El que estamos viendo ahora, robar, está convirtiendo en una prácticamente, como decir, parte de la vida, lo que estamos viendo ahorita. Estas acciones que te he enumerado son acciones que denotan el mal uso de la libertad. Pandillas, drogas, alcohol, sexo barato, ¿no? Desobediencia a los padres, las famosas fiestas que armo, ¿no? Ahorita el que yo no obedezca esas normas que están habiendo por el tema de la pandemia, todas esas acciones denotan justamente el mal uso de la libertad. Ahí respondió justamente esa pregunta que también se te hará como tarea, se te dejará como tarea. ¿Correcto? Viene acá una serie de planteamientos también como parte de la evaluación. Y aquí también viene una meditación, alumno y alumna triunfalino. Una meditación en base a esta oración tan conocida que es el bendita sea tu pureza. ¿Qué has aprendido hoy? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Qué has aprendido hoy?
Hemos visto el tema de la libertad, hemos visto el tema de cómo para poder tener un fin correcto, para que sea una acción correcta, tiene que tener también un fin correcto. Y hemos visto esas especificaciones de eso con ejemplos, ¿no? Cómo usamos nuestra libertad adecuadamente. Cuando no es un acto libre. Si Dios respeta mi libertad o no. ¿Correcto? Todo eso. ¿Y cuál es la consecuencia del atentado contra la libertad? Pues es el pecado. El pecado es esa consecuencia del atentado contra la libertad. Eso hemos aprendido ahora. ¿Cómo lo hemos aprendido? Escuchando la explicación, leyendo algunas frases, meditando en la palabra de Dios, que también lo debes hacer, ¿no? También respondiendo algunas preguntas que nos cuestionan interiormente, que es necesario hacerlo. También a través de ello lo hemos aprendido. ¿Correcto? Pues bien, el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1732 nos dice esto, que nos deja esas enseñanzas de la Iglesia, ¿no? Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar, dice ahí, ¿te acuerdas? Hemos visto. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos, se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. Nosotros elegimos el bien. La idea es esa, ¿no? Y por eso menciona aquí elegir entre el bien y el mal. Yo debo elegir el bien, lo mejor, lo positivo. Y el mal dejarlo a un lado. Que se entienda esa explicación. ¿Cuál es su compromiso, alumno y alumna triunfalino? Respecto a este tema que hemos visto en esta experiencia de aprendizaje. ¿Cuál es tu compromiso? Pues una idea que te puede dar para poder hacer tu compromiso. ¿Estás usando, o una cuestionamiento, una cuestión en todo caso, una pregunta, ¿estás usando bien tu libertad? ¿Estás haciendo uso correcto de tu libertad? Tus acciones van en coherencia, ¿no? La acción con la finalidad, con el fin con las que las haces, esas acciones. ¿Entiendes? ¿Correcto? Bien, eso es, aquí viene una canción que puedes buscar en internet. Es la canción Libre de Nino Bravo. Y de repente también un poco meditar esa letra de la canción y llevarla al análisis también en tu vida personal, alumno y alumna triunfalino. ¿Correcto? Bien, aquí terminamos esta experiencia de aprendizaje que te sirva de reflexión. Necesitamos hacer buen uso de nuestra libertad. Y hacemos buen uso de nuestra libertad cuando decidimos el bien y dejamos el mal. Y de ese bien elegimos el mejor. Ese es el buen uso de la libertad. Pues bien, alumno y alumna triunfalino, nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Un abrazo para ti. Cuídate. Bendiciones. Sigue orando mucho por mí. Yo también oro por ti. Y un abrazo para ti, alumno y alumna triunfalino. Gracias por la atención a este video tutorial. Y pues a seguir adelante siempre con la bendición de Dios y la protección de nuestra Madre, la Virgen María. Un abrazo, alumno y alumna triunfalino. Hasta otra oportunidad.